En este episodio, una niña ve al asesino de su madre pero no le identifica. No sabía nada, estaba en blanco. Sin más pruebas, el caso quedó aparcado. Tras el entierro de Kathy, me devanaba los sesos para descubrir quién podía haberlo hecho. Hasta que los forenses montaron una representación del crimen. Consistía en estrangularnos mutuamente. Y cuando lo hicieron, encontraron pruebas que habían estado ocultas 15 años. Los casos se resuelven con métodos científicos y suerte. En este caso fue preciso tener mucha suerte. Crímenes imperfectos. Apagón. Mike Odom había conocido a Kathy Martin en el instituto. Empezaron a salir y pronto decidieron casarse. Pero antes de que pudieran hacerlo, Mike fue detenido por vender heroína. Un error que le valió 2 años entre rejas. Mientras estuvo en la cárcel, Kathy estaba decidida a esperarle hasta el final, para volver a estar con él. Y así fue. Al poco de salir en libertad, Mike y Kathy se casaron y tuvieron 2 hijos, Tasha y Sean. El padre de Kathy incluso dio trabajo a Mike en su empresa de rótulos. Kathy quería que su matrimonio funcionara. Hizo todo lo posible para que así fuera. Todo iba bien hasta una noche, cuando Mike no consiguió hablar con Kathy. Ella le había dicho que estaría en casa con los niños. Pero Kathy no contestaba al teléfono. Entonces, Mike llamó al vecino para que fuera a averiguar si pasaba algo raro. El vecino fue a la casa, llamó a la puerta y no contestó a nadie. Miró por la ventana y vio que la televisión estaba encendida. Aquello le pareció raro. Pero en lugar de llamar a la policía, el vecino se dirigió en coche hacia la ciudad y al cabo de medio kilómetro encontró a un agente y regresó con él a casa de los Odom. El policía entró en la casa, cuya puerta no estaba cerrada con llave. En el sofá de la sala de estar encontró a Tasha, de 4 años, malherida e inconsciente, pero todavía viva. Sean, de 2 meses, estaba ileso en el cuarto de atrás. En la habitación contigua encontró a Kathy tumbada en el suelo, desnuda y cubierta de sangre. La habían asesinado a navajazos. Una ambulancia se llevó de inmediato a Tasha al hospital. Cuando el padre de Kathy llegó al escenario del crimen, la policía no le dijo gran cosa sobre lo sucedido. Pregunté, ¿dónde están los niños? Y él me contestó, se los han llevado al hospital. Me dijo que lo mejor que podía hacer era ir al hospital para ver cómo estaban. Frank me contó que estaba sentado en el hospital y se enteró por televisión que su hija había sido asesinada. Yo entonces todavía no lo sabía. Pero cuando lo vi, salí del hospital, me senté y lloré mucho rato, hasta que pude recuperarme un poco. No regresé a la casa aquella noche, lo cual es extraño. Cuando Mike Odom llegó a su casa, su aspecto llamó enseguida la atención de la policía. Mike Odom, el marido, llegó en su coche. Llevaba unos tejanos y una camisa azul, y uno de los investigadores observó que su camisa estaba manchada. ¿Era sangre o no era sangre? En el registro de la casa de los Odom, se encontró sangre en el cuarto de baño, lo cual significaba que el asesino había intentado asearse antes de irse. Sin embargo, la policía no vio ningún indicio de que hubiera forzado la entrada. Todas las puertas estaban cerradas excepto la puerta principal. Esto indicaba que Kathy conocía a su asesino. La autopsia de Kathy Odom demostró que le habían asestado 19 navajazos y que había sido violada. Era un crimen pasional. No podía ser un desconocido porque ¿qué necesidad tendría un desconocido de apuñalarla 16 veces y cortarle el cuello otras 3? La ropa de Kathy reveló a la policía lo que había sucedido. Se había quitado la ropa ella misma y la había doblado.
Es decir, no le habían arrancado la ropa. Ella se la había quitado voluntariamente. La policía creía que el asesino había atacado a la hija de Kathy, Tasha, para que acatase todo lo que le pidiera. En primer lugar, así Tasha dejaría de llorar. Y lo más importante, convencería a Kathy de que iba en serio, de que debía hacer lo que él quisiese. Al parecer, el asesino utilizó el cordón de una lámpara que había cerca para atar las muñecas de Kathy antes de violarla y apuñalarla hasta morir. Al final perdió la vida, aunque intentara protegerse ella misma y a sus hijos. Mientras los familiares de Kathy intentaban asimilar su asesinato, rezaban por la recuperación de su hija, Tasha. Tasha estaba en coma. Los golpes que había recibido eran muy violentos. Mientras los médicos se ocupaban de Tasha, la policía interrogó a su padre, Mike. Parecía estar muy afectado emocionalmente, pero algunos de los presentes en el escenario del crimen opinaban que debíamos investigarle más a fondo. También resultaba sospechoso que Mike Odom no hubiera vuelto a casa después del trabajo la noche del asesinato. En lugar de eso, había salido con unos amigos. Por eso llamó a su mujer para decirle que llegaría tarde. No es la primera vez que nos topamos con algo parecido. Alguien que planifica un asesinato. Él se encuentra lejos de allí y llama a alguien para que vaya a ver qué pasa con su mujer. Siempre sospechamos del marido, hasta que podemos descartarle por completo. Al interrogar a Mike Odom, los detectives observaron manchas en su camisa que mandaron al laboratorio forense para analizarlas. La policía también encontró unas manchas sospechosas en las alfombrillas del coche de Tim Robinson, el vecino que había ido a ver qué sucedía. Requisamos la alfombrilla y la mandamos al laboratorio para analizarla. El forense calculó que Kathy Odom había sido asesinada unas 6 horas antes de que hallaran su cadáver. Es decir, hacia la 1 de la tarde. Tanto Mike Odom como su vecino, Tim Robinson, afirmaron que a esa hora estaban en sus puestos de trabajo. Mientras los investigadores comprobaban sus coartadas, surgió su primer testigo potencial. Tasha Odom salió del coma y les dijo que recordaba a un hombre que había entrado en la casa y se le había acercado. Tasha recordaba que aquella persona se había tapado la cara con las manos. Eso indica, sin lugar a dudas, que conocía a Tasha. La niña dijo: tenía el pelo amarillo como tú, abuelita. Como tu pelo, amarillo. Mike Odom no era rubio. Y tampoco lo era Tim Robinson. Pero el color del pelo del asesino era lo único que Tasha podía recordar. No sabía nada. Estaba en blanco. No recordaba nada. El resultado de los análisis forenses reveló que las manchas en el coche de Tim Robinson eran de aceite para el motor. Y las manchas en la camisa de Mike Odom eran de pintura. Además, los colegas de ambos hombres confirmaron sin lugar a dudas sus coartadas. Y los dos se sometieron a la prueba del polígrafo. Si no tenían nada que ver con el crimen, queríamos descartarlos como sospechosos lo antes posible, para poder investigar a otra persona. Y la siguiente persona a investigar estaba en boca de todas las personas que conocían a Kathy. Era su cuñado, Greg Marquardt. Todo el mundo sabía que no se llevaban bien, que él estaba obsesionado con ella, que a ella no le gustaba y le tenía miedo, y que en alguna ocasión se le había insinuado, algo que a ella no le gustaba nada. La policía encontró pruebas de la presencia de Greg en la casa. Hallaron sus huellas y sus pelos por toda la casa. Pero había un problema. Como era un miembro de la familia que había estado en la casa muchas veces, aquello no demostraba nada. La única testigo del asesinato de Kathy Odom, su hija de 4 años, Tasha, había sufrido un violento golpe en la cabeza. Tenía muchas heridas en la cara. La tenía muy hinchada. Al parecer había sido a puñetazos. Pero después de 2 días en coma, Tasha se recuperó. Antes de que saliera del hospital, su tío Greg Marquardt fue a visitarla. La abuela de Tasha no olvidaría nunca aquel encuentro. Hola, Tasha. ¿Cómo estás? Hola, Greg. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Le he traído esto.
Cuando Tasha vio a Greg, me miró y su mirada era de terror total. Cuando le preguntaron si había sido su tío Greg quien había entrado en casa el día del asalto, dijo que no se acordaba. Intentaron por todos los medios que recuperara la memoria. Incluso la hipnotizaron, esperando encontrar algún recuerdo, por mínimo que fuera. Estaba tan traumatizada que no podía recordar nada. Greg Marquardt, de 35 años, llevaba 4 casado con la hermana de Cathy Odom, Shelley. Tanto Shelley como Greg habían estado en la cárcel por posesión de cocaína. Se vieron atrapados en el mundillo de la droga. Cathy quería mudarse de casa, y uno de sus motivos era alejarse de Greg, que se le había insinuado en muchas ocasiones para tener relaciones sexuales. Tenía miedo de Greg. Decía, no me gustaría quedarme a solas con él. Curiosamente, y a pesar de esos repetidos rechazos, Greg Marquardt no tenía ningún reparo en proclamar la atracción que sentía hacia Cathy, sobre todo una parte de su cuerpo. Le encantaba la barriga de Cathy, algo bastante extraño. ¿Por qué le atraía? ¿Por qué le obsesionaba así? Esta fijación era tan obvia que Cathy hablaba del tema con sus amigas. Cathy decía, no sé por qué, pero está loco por mi estómago y quiere tener relaciones sexuales conmigo. He oído hablar de fetichistas obsesionados con los pies o las manos, pero es la primera vez que oía hablar de alguien obsesionado con un estómago. Y daba la casualidad de que Cathy Odom había recibido múltiples navajazos en el estómago. Eran unas heridas muy profundas. Al interrogarle, Marquardt negó tener nada que ver con el crimen, pero no dijo mucho más. En algún momento del interrogatorio, Greg le dijo al detective, «Perdone, pero tengo que ir a poner dinero en el parquímetro». Se levantó, se marchó y no volvió. La mujer de Greg, Shelley, la hermana de la víctima, dijo que Greg la había llevado hasta la escuela a las 10:30 el día del asesinato y había vuelto a recogerla a las 2:30. Este lapso de 4 horas era más que suficiente para que Greg cometiera el crimen y se lavara antes de recoger a su mujer en la escuela. Yo describiría a Shelley como una persona muy dependiente y completamente bajo el control de Greg Marquardt. Por lo que sé, Greg hizo que se enganchara a la heroína. Y eso para mí es una de las peores cosas que puede hacerle un ser humano a otro. El análisis del escenario del crimen no sirvió de gran ayuda. En casa de Cathy se encontraron huellas dactilares y pelos de Greg, pero también había huellas de otros familiares. Era su cuñado y había estado en la casa en otras ocasiones. Por lo tanto, era natural encontrar sus huellas dactilares y sus cabellos. Aunque Cathy había sido violada, este crimen tuvo lugar años antes de que se emplearan análisis de ADN en las investigaciones de homicidios. En los años 80 se empleaba la serología. Consistía en descubrir el grupo sanguíneo. Y eso era muy difícil. Se necesitaba mucha sangre y solo se determinaba el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo del asaltante de Cathy coincidía con el de Greg Marquardt. Era del grupo 0. El problema es que el 50% de la población es del grupo 0. Por lo tanto, a falta de más pruebas, el caso se archivó sin resolver. Tras enterrar a Cathy, y a medida que pasaba el tiempo, estaba cada vez más tiempo en el cementerio. Siempre me devanaban los sesos pensando quién podía haberlo hecho. Dicen que si no se resuelve un crimen al cabo de un mes, con todas las pistas frescas, no hay ninguna posibilidad de resolverlo más tarde. Greg y Shelley Marquardt siguieron con sus vidas. Pero para el padre de Cathy, la situación era especialmente difícil. La idea de tener que sufrir el asesinato de su hija y luego vivir todos esos años creyendo en el fondo de su corazón que el hombre que lo había hecho estaba casado con su otra hija. ¿Se imagina cómo debió sentirse? Tuvieron que pasar 11 años para que los análisis del ADN fueran suficientemente fiables para generar un perfil del ADN mediante las pruebas biológicas extraídas al cadáver de Cathy Odom tras su violación. Cuando este perfil se comparó con el de Greg Marquardt, el resultado no fue concluyente al 100%, pero sí demostró
que Greg se encontraba entre el 2% de la población de posibles culpables. Cuando se obtuvieron estos resultados, pensé que le habíamos pillado. Pero Greg tenía una explicación. Afirmó que mantenía relaciones sexuales consentidas con Kathy y que había estado con ella la mañana de su asesinato. Pero insistió en que Kathy estaba viva cuando la dejó. Greg Marquardt no fue detenido en aquel momento porque el fiscal del distrito encargado del caso no creyó que pudiéramos demostrar su culpabilidad. Como decía que sus relaciones sexuales eran consentidas, nadie le habría declarado culpable. Tendrían que demostrar que Greg estuvo allí aquel día y que Greg había ido allí con la intención de asesinarla. Pero ¿cómo lo harían? Habían pasado 4 años desde que el análisis del ADN había demostrado que Greg Marquardt estaba entre el 2% de la población en general que podía haber violado y presuntamente asesinado a Kathy Odom. Pero los investigadores no estaban seguros de cómo contrarrestar la afirmación de Greg sobre sus presuntas relaciones sexuales consentidas con Kathy antes de ser asesinada. Mientras, los investigadores trabajaban con Catherine Long en Orchid Cellmark, un laboratorio forense privado de Dallas. El padre de Catherine Long era el jefe de policía del Paso, Texas, así que su enfoque no era el de una científica normal. Y en Cellmark se estaban llevando a cabo unos experimentos especiales. Lo que hacíamos era estrangularnos mutuamente. No era ningún juego, era un asunto serio, para determinar si el asesino podía depositar células epiteliales al estrangular a su víctima. Tomábamos muestras del cuello y de las manos de quien había estado estrangulando. Fue así como descubrieron que se producía una importante transferencia de células epiteliales. Un porcentaje muy alto. Los investigadores tenían que encontrar algo entre las pruebas archivadas del caso de Kathy que pudiera contener las células epiteliales del asesino. La respuesta fue el cordón eléctrico empleado para atarle las muñecas. Vayas donde vayas, siempre dejas algo de ti mismo. Pueden ser células epiletales, un folículo piloso o huellas dactilares. En un increíble golpe de suerte, el cordón eléctrico no había sido guardado en una bolsa de plástico, sino de papel. La bolsa de papel permite respirar. Por lo tanto, si el objeto tiene algo de humedad, se seca. Y por lo tanto, el ADN se conserva mejor. Se conserva mucho más tiempo que si estuviera guardado en una bolsa de plástico. El cordón estaba cubierto de sangre. Por lo tanto, los científicos sacaron muestras de la sangre y las células epiteliales mezcladas con la sangre. Los análisis revelaron 2 perfiles genéticos. Uno de ellos era el ADN de Kathy Odom. El otro era el de Greg Marquardt. El ADN de Marquardt solo podía encontrarse en el cordón eléctrico ensangrentado con las que habían atado las muñecas de Kathy, si se trataba del asesino. Greg Marquardt fue detenido y acusado del asesinato de Kathy Odom. En la cárcel, Marquardt contó toda la espeluznante historia a otro de los reclusos. Marquardt dijo que estaba bajo los efectos de la heroína cuando fue a casa de Kathy. Claro, pasa. Una vez dentro, le hizo proposiciones sexuales que ella rechazó. Estás loco, Oye, vamos Greg. a pasarlo bien. Siempre estás Para diciendo ya. que no, pero yo sé que en el fondo... Fuera de aquí, Greg. Para obligarla a aceptar, pegó repetidas veces en la cabeza a su sobrina Tasha hasta dejarla inconsciente. El bebé, Sean, estaba en la habitación contigua y Greg amenazó con matarle también. Para salvar la vida del bebé, Kathy le obedeció. ¡Quítate la ropa! Con un cuchillo de cocina, Greg cortó el cordón eléctrico de una lámpara y ató las muñecas de Kathy, dejando su ADN en el cordón. Tras violar a Kathy, la apuñaló hasta morir. Se lavó en el cuarto de baño
y se cambió con la ropa del marido de Cathy para no ensuciarse el coche con la sangre. Poco podía imaginarse Marquardt que los avances científicos podrían identificarle como el asesino 15 años después. Genial. Al fin justicia. Solo Dios sabe qué tendremos dentro de 10 o 20 años. Será sin duda mejor de lo que tenemos ahora. Es increíble. Confrontado con las pruebas, Greg Marquardt se declaró culpable del asesinato de Cathy y fue condenado a 45 años de cárcel. Murió de una enfermedad hepática tras cumplir 4 años de su condena. Tenía 56 años. No podía pasarle a alguien mejor. Eso es lo que yo opino. Tasha Odom está felizmente casada y no parece sufrir secuelas del ataque que casi le costó la vida. La familia sigue apenada, pero agradece a los científicos que descubrieran pruebas, al parecer, inexistentes. Los casos se resuelven con ciencia y con suerte. Y fue una suerte que la policía conservara ese cordón. Y fue una suerte que encontraran el cordón en una bolsa de papel. Eso no nos devuelve a Cathy. Siempre la recordaré. El hogar que había levantado, las cosas que hacíamos. Es muy duro perder a una hija. Pero damos gracias a Dios por todo lo que hizo. Es uno de estos casos en los que te sientes orgulloso de haber participado, de haber sido capaz de alcanzar un buen final. Y es muy justo que Greg no saliera indemne de su crimen, aunque todavía quedan muchos casos más que siguen sin resolver.